Impresionante, ¿no? El testimonio, impresionante el testimonio del bautismo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Hemos pasado un lindo momento. Realmente fue el reflejo del amor de Dios hacia nosotros, como Dios nos cuida y siempre nos da esas bendiciones y nos dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, dice. Entonces la palabra se va cumpliendo. Pero también quería pedirle en su casa una oración, hermano, por un hermano que a lo mejor ustedes no le conocen, un hermano que tiene un canal en dominicano, Santisanto se llama, le agarró el COVID y está internado, está complicado. Es que es tremendo, hermano. Quiero pedir oración por ese hermano que siempre hablamos y bueno, nuestro deber también de orar uno por el otro. Así que vamos en nuestra casa, vamos a seguir orando por él para que Dios intervenga en la salud de él, ¿sí? Así que, hermano, vamos a orar y vamos a abrir la Biblia. Importante de leer la palabra de Dios, como dice mi hermano Daniel. Vamos a hacer una oración, hermano. Amado Dios, te damos gracias Señor, porque hasta aquí nos ha acompañado, hasta aquí nos ha guardado. Señor, en esta noche, Señor, queremos pedir, Señor, un favor, queremos pedir misericordia, Señor, por este hermano que vive en República Dominicana. Señor, para ti no hay distancia. Oramos por su salud, Señor, que tu mano poderosa esté sobre este hermano, Señor, esté bendiciendo, Señor, a toda su familia también, rogamos por ella, Señor. Y Señor, en esta noche queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre trae un renuevo, un aprendizaje de tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Pedimos tus favores, que tú nos acompañes, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo siga transformando nuestra vida y siga cambiando, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Y la palabra de Dios, a lo mejor un poco, esta noche lo que vamos a hablar, si están de acuerdo, ¿cierto? Porque dice que donde está uno o dos o tres en mi nombre, tenemos que estar de acuerdo, hermano. Eso dice la Biblia y ahí yo voy a estar en medio de ustedes, cuando estamos de acuerdo. Y la verdad que a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende la palabra de Dios, porque la verdad sobre los votos en la Biblia. ¿Cuántas veces hacemos nosotros, no? Iglesia entera, varias iglesias. Dice, ¿quién va a hacer votos, no? ¿Quién va a hacer votos con el Señor? Y a veces ese es mentira o verdad. Y sabe que la Biblia habla de verdad. Solamente la Biblia habla de verdad, hermano. Y muchas iglesias están acostumbradas a robarles a los hermanos, porque le hace voto ligera. Varias iglesias, hermano, varias congregaciones esto hace. Entonces uno sin querer dice, voy a hacer un voto, ¿no? ¿Y qué dice respecto a esos votos el Señor? Y la Biblia encontramos que Dios no obliga nunca, ¿sabe, hermano? Nunca obliga a hacer eso
esos votos. Y hay que practican eso para meterle la mano en el bolsillo al hermano o a la congregación, al pueblo. Están preparados esos hermanos que lo que hacen esas cosas, están preparados para sacarle a uno al matacaño, ¿sabes? De sacarle, empieza por 1.000.000 y empieza terminando por 50, ¿no? O por 5 pesos, o por 10 pesos, 100 pesos. O sea que nadie se salva, hermano. Y en esta noche vamos a hablar sobre ese aspecto, sobre ese voto. Hicieron varios, hoy vamos a tocar 2 temas nomás, de quién hizo los votos. Y realmente, sabe que la Biblia habla de que cuando uno hace los votos, tiene que cumplirla. Si no la está cumpliendo, dice que Dios considera que es pecado, ¿sabe, hermano? Y vamos a ir viendo los versículos a ver qué dice. Primeramente vamos a hablar de Jacob. Ese hombre, ¿no? Ese hombre que robó la progenitura de su hermano Esaú. Pero también fue uno que le acompañó para robar ese. La madre, ¿cierto? Tremendo, hermano. Tremendo esa. Y bueno, encontramos la Biblia, pero de Jacob salió la descendencia del Salvador, ¿no? De esa descendencia salió. Pero en la Biblia vamos a encontrar que Jacob salió del lugar a donde está, hermano, porque estaba viviendo todavía los padres. Vivía Rebeca y Isaac seguía viviendo, hermano. Y el hermano Esaú quiso matarlo. Y como los padres ya eran viejos, la madre le dijo: mira, ándate allá, ahí tenemos parientes. ¿Y dónde mandó a Jacob? La casa de Labán, ¿no? Y Labán tenía 2 hijas, ¿no? Una era Rebeca y la otra era Lea. Pero importante, hermano, porque era el pueblo de Dios. En ella había descendencia. Abraham, el abuelo, el padre Isaac. Esa 3 descendencias era bendecida de gran manera, hermano. Pero cuando huyó de Jacob, huyó de la casa de los padres, porque su hermano lo quería asesinar. Mira. Decía Esaú: cuando muera mi padre, va a tener la consecuencia. Tremendo, ¿no? Había maldad, había ese odio dentro del ser humano, como hoy podemos encontrar, ¿no? Hermanos que son conocedores de la palabra de Dios y tiene odio hacia al otro hermano que ha progresado, Dios lo ha bendecido. Y hay esa rivalidad. Hoy sigue sucediendo lo mismo, hermano. Solamente no se comprueba grandemente de estas cosas, pero hay celo, mucho celo, hermano. Mucho celo ministerial ahí. Y eso lo saben todos ustedes. Pero por eso no se habla. Y después también hay dentro de la iglesia, ¿cierto? Hay iglesias con jerarquía también. El que tiene título se junta con aquel que tiene título. Y entonces forma su círculo. Entonces se desprecia al otro hermano que no tiene título, que no tiene nada.
Eso se ve en todos lados, hermano. No importa si sea doctor, hoy importa más el dinero que todo esto, ¿no? Que tener una conciencia limpia y tranquila ante los ojos de Dios. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la verdad, sobre los votos en la Biblia? Y nosotros hicimos unos votos. Yo creo que cada uno de nosotros hicimos unos votos ante los ojos de Dios, ¿cierto? De decirle, Señor, si vos me prosperás, voy a darte lo que te pertenece, voy a hacer esto. Y a veces sucede que en los tiempos se deja esos votos. Se deja, por eso vamos a ir viendo la Biblia qué dice sobre este aspecto, ¿sí? Vamos a ir a Génesis primeramente, a ver qué dijo Jacob. Vamos a ir a Génesis 28, a ver qué pasó con Jacob. Génesis 28, 20 y 22. Vamos primeramente a Génesis 28, amén. 20 al 22, amén. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que diere el diezmo apartaré para ti. Qué tremendo, ¿no? Y hizo la verdad, ¿sabe a dónde hizo esta cosa Jacob? Estaba huyendo, hermano, y quedó dormido en una montaña desértica, ¿no? En el desierto, en la montaña, y puso una piedra. Y sabe, hermano, esa noche ¿qué pasó con Jacob? Todos sabemos la historia, ¿no? ¿Qué pasó con Jacob? Estaba soñando, ¿no? Que había una escalera del cielo hasta la tierra. ¿Y qué bajaba de ahí? Los ángeles de Dios, ¿no? Subía y al otro día se levanta Jacob y dice, verdaderamente esta es tierra santa, dijo. A donde durmió Jacob. Y sabe que ese lugar se llama Betel, casa de Dios. Qué tremendo, ¿no? Puerta del cielo. Y se sorprendió porque Dios, aún haciendo la cosa mala, la acompañó a Jacob. Pero lo más importante es lo que el hombre hace con Dios, ¿no? Dice, allí hizo voto, dice Jacob, diciendo que hizo un voto. ¿Cuántos nosotros vamos a la iglesia? Muchos van a la iglesia. Señor, si vos me bendecís, si vos me das esta cosa, si vos me das aquello, si yo me va bien y me da prosperidad, voy a hacer un voto contigo. Es lo que hizo Jacob, ¿sabe, hermano? Jacob hizo ese voto. Y muchos de los hermanos, es correcto de devolver las ofrendas para Dios. Esa es una ofrenda. ¿Sabe que había dos tabernáculos ahí? Cuando Jesús estuvo en el arca de las ofrendas, pero había otra arca que se daba los diezmos también. O sea que en esa arca se daba las ofrendas. Por eso la viuda dio todo de lo que tenía. Y cuando nosotros, hermano, mire qué pillo era Jacob. Era, digamos, era un hombre
introvertido ante los ojos de Dios. Si vos me das todas las cosas, yo te voy a devolver, Señor. Si vos me volvés otra vez a mi tierra, yo te voy a darte el 10, como dice acá, ¿no? Que va a dar los diezmos. Pero antes de eso, hizo ese voto, hermano. Y cuando nosotros hacemos un voto, tenemos que cumplirla. ¿Sabe, hermano? Porque si no lo cumplimos, Dios no te obligó, Dios no nos obliga a nada. No, Él no vino a imponerte. Y lamentablemente hay iglesias que son expertos para imponerte, para sacarte la plata. Y acá Jacob hizo el voto, como nosotros hacemos. Señor, si vos me bendecís, yo voy a dar el 10% de mi entrada. Y eso trae una consecuencia, hermano. Una consecuencia que realmente cumplió Jacob. Al pie de la letra cumplió. Dios lo bendijo. Lo bendijo en gran manera, hermano. Porque ya estaba marcado ese hombre para de generación a generación iba a traer las bendiciones sobre Jacob. Qué importante, ¿no? Por eso nuestros hijos, por eso dice que Dios visita de la primera hasta la cuarta generación. Qué importante cuando nosotros hacemos lo correcto y nuestro hijo sigue haciendo lo correcto. El otro hijo sigue haciendo lo correcto y Dios va a bendecir, hermano. Y esto tiene que salir. Lo más importante de esto, que Dios no te obliga. A Jacob le obligó a hacer ese voto. No le obligó nadie, hermano. Salió de él. Pero es importante, hermano, de tener un voto ante los ojos de Dios. ¿Es verdadero ese voto que dice la Biblia? Sí, es verdadero. Totalmente yo estoy de acuerdo. Pero que no vaya en una iglesia y que te haga hablar. Porque cuando te hace decir, sí, voy a votar. ¿Sabe qué, hermano? Fui en una iglesia y ya se daba la ofrenda, ya se daba el diezmo. Ahora tenés que hacer un pacto aparte con Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen de esa iglesia? Esa iglesia no es de Dios. Esa iglesia son ladrones. Y realmente están, hermanos, están para sacarte la plata. Gracias a Dios que nosotros, remanente, leemos la Biblia. Y cuando hacemos ese voto, como hizo Jacob, fue bendecido de gran manera Jacob. ¿Lo cumplió Jacob? Sí, totalmente lo cumplió, hermano. Pero vamos a ver qué dice Deuteronomio. Vamos ya a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, hermano. 23, 21 y 22. ¿Qué dice ahí, hermano? 21, 22 dice, sí. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no tardemos. Dice, cuando haga voto a Jehová tu Dios, no tarden de pagarlo. Qué importante esto, hermano. No tarde de pagar. Dios no te está obligando que vos hagas un voto.
Pero dice, no tarde en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará, dice. Te lo demandará Jehová, tu Dios. Y cargaría, dice, con un pecado. El pecado, hermano, de cuando hacemos voto con Dios, si no estamos devolviendo a lo que es de Dios. Me encantaría, ¿cierto? Porque es realmente interesante. La canción que cantamos antes, cuidaré de mis ojos, ahí estamos haciendo pacto. Claro. Porque dice pacto de Cuida hombre. de mis manos. Antes dice. Es importante, hermano, dice que Dios no tarde de pagarlo, porque no lo hicimos nosotros, hermano. Nadie nos obligó a que hagamos un voto con Dios, pero si hacemos un voto de decir, sí, Señor, yo voy a devolver el 10% para contigo, no tarde en pagarlo, dice, porque Dios nos obliga, hermano. Y la Biblia habla, ¿no? Habla de eso. Qué importante, hermano. Y dice el 22, si te obtiene de prometer, dice, no habrá en ti pecado. O cuando usted cumple, cuando yo cumplo, cuando cumplimos la cosa de Dios, no estamos en falta, hermano. Eso es lo que hizo Jacob. Y realmente, hermano, es importante esto entender. Por eso que no hay que... hay pastores que la mayoría no. La mayoría hablan de los diezmos y las ofrendas. Cada sábado, cada fin de semana habla. Y siempre te meten la mano en el bolsillo. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Pero sí, cuando hacemos ese voto, debemos cumplirlo como corresponde con Dios. Usted sabe, hermano, hay otra historia. Una historia muy linda también. Ana, ¿cierto? Era estéril, dice la Biblia, la palabra de Dios dice que era estéril, ¿no? Y fue al templo y decía ahí, ¿no? Lloraba Ana y estaba estaba orando. ¿Y qué dijo el sacerdote? Estaba ebria. Que decía, tú estás ebria, hermano. Dice, el sacerdote, el que llevaba, el ministro de Dios. Yo que a veces encontramos gente como nos sorprendió, hermano, que lloran, vienen y no sabemos el trasfondo de eso. Pero acá ni Elí sabía, hermano, el sacerdote ni sabía. Pero la Biblia habla de que cuando fue a hacer dice que esta mujer hizo voto, hermano. Y mire que Dios cumplió con ella. Dios cumplió con ella totalmente. Vamos a leer nomás, vamos ya a 1 Samuel. Vamos a 1 Samuel, hermano, porque de esa historia lo sabemos todos nosotros. Pero para comprobarlo de cómo hizo este voto con Ana, con Dios. 1 Samuel 1, vamos a leer el 10 y el 11. Fíjese lo que dice. Dice la palabra de Dios así. Ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Qué tremendo, hermano. Porque era estéril y no tenía hijo, ¿no? Entonces dice el 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas de mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerda de mí
y no te olvides de tu sierva, sino que da a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. ¿Sabe que ella hizo un voto con Dios? Prometió Ana de lo que le pidió a Dios. Cumplió con Ana, sí, cumplió perfectamente. Tremendo, hermano, porque era estéril. Y qué siervo de Dios salió de ahí, el profeta Samuel, ¿no? Sabemos toda esta historia. Por eso, de llevar a sus hijos de 3 años, ¿usted dejaría en un templo así? Y si hizo ese voto, ese voto cuando uno hace, lo tiene que cumplirlo, hermano. Ana cumplió. Sin embargo, ¿cómo salió ese niño? Un profeta del Altísimo. Tremendo. Ese niño fue adulto y hablaba con Dios. En aquellos tiempos le llamaba vidente, ¿cierto? Hoy hablamos de vidente y se habla de otra cosa, ¿no? Pero los profetas eran videntes, porque Dios le demostraba lo que iba a acontecer. Esta mujer cumplió con el Señor, cumplió con Jehová de los ejércitos, y habrá sufrido un montón. ¿Vos dejarías a tus hijos en la iglesia si estuviera estéril y quedaría embarazada? ¿Qué madre dejaría? Pero Ana hizo, ¿no? ¿Hizo lo correcto? Sí, porque ella prometió, hermano. Vamos a los votos. Vamos a los votos como Dios encontramos en la Biblia, que es serio, hermano. Serio es. Deuteronomio 23 otra vez. Vamos a ir a 23. Deuteronomio, otra vez vamos a ir a 23. 23. Mire lo que dice 23. ¿Qué quiere leer? Amén. Sí. Deuteronomio 23. Sí. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Qué lindo, ¿no? Prometemos a Dios, hermano. Qué lindo, ¿no? Cumplir, porque si no lo cumplimos, leímos los anteriores, estaríamos en falta con Dios. Y entonces, puede ser, ¿no? Puede ser que pueda pasar, no ser prosperado. Hay muchos que no son bendecidos en gran manera, ¿viste? Pero yo creo que si nosotros lo hemos prometido, Dios te va a bendecir. Si, como dice la Biblia, que no te va a hacer faltar nada. Y eso es importante. Y qué lindo, ¿no? Este versículo que nos dice, si prometemos, cumplamos lo que dice. Y acá habla también habla de ofrenda, ¿cierto? Habla de las dos cosas, porque Jacob, ¿qué dijo? Que iba a devolverse el diezmo. Y acá habla de ofrenda también, ¿no? Como dice el último versículo 23, ¿no? Pagando las ofrendas voluntarias que prometiste con tu boca. Qué lindo, hermano. Y realmente no tenemos que enseñar otra cosa. De acá poco hablamos de los diezmos y las ofrendas. No, hermano, muy poco hablamos. Pero qué lindo como estos hombres y esta mujer cumplieron. Yo me quedé
admirado de cómo Dios lo bendijo a Jacob y cómo lo bendijo a Ana con un hijo, pero ella devolvió lo que era de Dios. Ahora vamos a ir a Números. De ahí vamos a leer algunos versículos. Número 30, hermano. Número 30. 32. Números 32. Dani, ¿querés leer? Sí. Amén. Ley de los votos. 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Qué lindo, ¿no? Todo lo que hemos prometido a Dios, todo lo que hemos prometido a Dios, tenemos que cumplirla. Y muchos van a decir, ¿no? Si este es para los judíos, ¿no? Este es para los israelitas. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es una sola cosa. Del Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay un versículo que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. O sea que es para siempre. Pero qué lindo, hermano, de que cuando hagamos estos votos, porque acá dice la ley de los votos, y vamos a ir cuando sale de nuestra boca, tenemos que cumplirla. Y a veces prometemos y no la cumplimos. Y ese es difícil, ese cuesta un montón, hermano. Tenemos que ser muy prudentes para con Dios, ¿sí? De lo que prometemos, de lo que decimos, tenemos que ser muy cautos. Hay que ser reverente ante los ojos de Dios. Si yo no lo puedo cumplir, no lo tengo que decir. A veces son experiencias personales esto, ¿no? Porque a mí me gusta estar, cuando yo digo, antes quiero estar justo a horario. Cuando cumplimos con la cosa de Dios, tenemos que tener un compromiso pura. Y decir, voy a ir temprano, voy a ir temprano. Y qué lindo, es que Dios es orden, hermano. Dios es orden. Y cuando hacemos esos votos, no lo hacemos con el ser humano, ¿cierto? Lo hacemos con Dios. Pero eso es muy íntimo, hermano. Muy íntimo. Y yo quiero cumplir también, porque yo hice voto. Hay cosas que tengo que no sea tarde, dice ese Deuteronomio, ¿no? Que no sea tarde de cumplirla. Y esto llama mucho la atención cuando hacemos esos votos personales. Estamos hablando de personales, ¿no? Pero también vamos a leer, hermano. Leímos número 32. Pero vamos allá a Eclesiastés, hermano. Eclesiastés. La carta de Eclesiastés. Vamos a tener ahí el número. Vamos a seguir teniendo Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. Cuatro y 5, hermano. Amén. 4, 5, 4. Cuando a Dios hace promesa, no tarda en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y no que prometas y no cumpla. Ese versículo, ¿cierto? Conocemos muy lindo, ¿no? Conocemos muy bien. Qué lindo, ¿no?
cuando a Dios haga promesa, no tarde en cumplirla, porque Él no se complace en el insensato. Cumple lo que promete. Mejor prometer que prometer y no cumplir. Qué lindo, hermano, qué lindo cuando prometemos y cumplimos, ¿verdad? Nos sentimos bien cuando nosotros, ¿cierto? Decimos, sí, vamos a ir tal día en aquel lugar y tenemos que cumplir, hermano. Nos invitaron de otra iglesia y hemos cumplido con eso. Y eso es bueno, hermano. Cuando prometemos tenemos que cumplirla. Esto lo traemos para ir capacitándonos, ¿no? Porque totalmente la Biblia es para un estudio o para... no es para exhortar de acá, sino que para aprender uno con el otro. Y para que la gente también pueda aprender lo que van a ver este canal, ¿no? Así que es importante, más vale no decir nada. Y no, porque Dios nos va a demandar, hermano. Nos va a demandar. Y realmente, hermano, tenemos que cumplirla. Vamos otra vez a Números. A número 30. A número 30. Y vamos a leer el 3 al 5. Hemos leído 2, ¿no? Dice, ¿quién quiere leer? Amén. Amén. Números 33. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligara con obligación en casa de su padre en su juventud. ¿Hasta dónde? Hasta el 5. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ellos todos los votos de ella, serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas, si su padre reventare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiese ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Qué bien, ¿eh? Usted sabe, hermano, cuando tiene familia, ¿no? Y por ahí, en el pueblo de Dios, el que la mujer hacía voto, ¿no? Que estaba dentro de su casa, el que vivía con su padre, y la mujer hacía ese voto. Pero dice la Biblia, pero si su padre viera que no pueda cumplirla, la puede anular. Y en aquellos tiempos se anulaba, hermano. Si en tu casa tu hijo hace un voto y es joven y vos ves que no puede cumplirla, tenés que anularla, porque él está viviendo dentro de tu casa, ¿cierto? La mujer vivía dentro de su casa, y entonces los padres lo anulaba ese voto, porque era obligatoria. Lamentablemente se ve que se hacían muchos votos en Israel, ¿no? Hacía votos la mujer, el hombre hacía los votos, pero también los padres tenían responsabilidad de hacerla cumplir o no. Si no podía cumplirla, lo anulaba. Pero qué lindo que dice la palabra de Dios. Era pecado cuando hacía esa mujer y no lo podía cumplir y su papá le cortaba el voto. No, dice, porque Jehová entendía, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué comprensión de nuestros padres que están en los cielos, ¿no? Qué comprensión hacia esos votos que se hacían. Entonces había obligaciones que eran muy fuertes, que no podían cumplir, hermano. Acá estamos viendo los votos que se hacían en Israel, ¿no? Y también vamos a ir viendo también los votos
del matrimonio, lo que se hacía dentro del matrimonio. Y sabe que la potestad en Israel tenía el marido sobre la mujer. Es importante, ¿no?, saber que en aquellos tiempos, no sé hoy si sigue teniendo esas potestades, pero la Biblia habla de que había voto ligera, ¿no? Voto ligera. Y vamos a leer del 30, del 6 al 8. Del 6 al 8. Pero mira lo que dice el 6 al 8. Voy a leerlo. Pero si la casada y hace voto o pronuncia con su labio cosa con que obligue su alma, y al enterarse su marido no dice nada, los votos de ella serán firmes, y la obligación con lo que ligó su alma firme será. Pero mire lo que dice el 8. Pero cuando el marido se entera y se lo prohíbe, entonces quedará anulado el voto de ella. Y el compromiso de su labio con que le obligó su alma, Jehová le perdonará. Dice, qué lindo, ¿no? O sea que hacían votos dentro del matrimonio. La mujer hacía voto, pero no le dijo al marido, mira que hice un voto. Y entonces el marido miraba ese voto. Si no lo podía cumplir, dice que era perdonada, hermano. Perdonada, porque nuestro Dios es bueno, hermano, sigue perdonándonos los votos que uno hace, pero no va a perdonar aquellos votos que hemos hecho personalmente, si no lo cumplimos. La Biblia es claro con esto, ¿no? Importante que en el matrimonio se haga ese voto, pero tiene que estar de acuerdo, ¿cierto? Si vamos a estar, es una suposición, hermano. Cuando mi esposa me dice, vamos a darle a alguien algo, y tenemos que estar de acuerdo los dos juntos. Entonces damos nosotros lo que tenemos que dar. Entonces Dios bendice eso, hermano, de gran manera. A veces parece que nos trae, nos vemos en el mundo espiritual, cuando se hace esta cosa correctamente en el mundo espiritual, trae un impacto tremenda, hermano, tremenda, porque cuando uno da de corazón los dos juntos, es impresionante como Dios te va a bendecir. Por eso dice, honra a tu padre. Cuando honramos con nuestros bienes, ¿cierto? Cuando damos a nuestros padres, es un impacto en el mundo espiritual, hermano. Trae bendiciones en abundante. Y sabe que dentro de la iglesia, los hijos de Dios honran a su padre. Mucho lo honra, pero mucho deshonra a su padre también. Pero es importante, hermano, entender esta cosa cuando se hace en el matrimonio, ¿no? Si van a hacer una compra, en este caso, ¿cierto? Si yo voy a comprar unas cosas con mi esposa, tenemos que estar de acuerdo. Y ahí trae bendiciones, hermano. Trae mucho bendiciones en abundante. Importante de recalcar estos votos, ¿sí? Vamos a ir leyendo. Vamos a leer del 10 hasta el 15. Vamos a leer eso, del 10 hasta el 15. Dani, ¿quieres leer? Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiese ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido oyó y cayó a ello,
y no le heredó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido lo anuló el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a su voto y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido lo anuló y Jehová lo perdonará. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, lo confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. Qué tremendo, hermano. Es tremendo, ¿no? Porque si la mujer hacía el voto y el marido escuchaba de lo que estaba haciendo ante los ojos de Dios, y dice, y si no la cumpliere, ¿quién iba a llevar el pecado? El marido. Hay que tener cuidado, hermano, porque vio que cuando hace la mujer en votos, esos votos se hacía escuchando el marido. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que encontrar en la palabra de Dios de que cuando uno está de acuerdo, ¿cierto? Dios bendice, hermano. Por eso dice, a donde están de acuerdo, dos, en mi nombre, ahí yo estoy entre vosotros. Por eso que esos votos que se hacen las mujeres, se hacían y no la cumplían, el pecado, ¿quién lo llevaba? El marido, hermano. Porque el marido había escuchado y eso no había nulo ya. Y realmente tenía que cumplir la mujer de las cosas que había hablado ante los ojos de Jehová y de su marido. Acá nos habla de los votos que son buenos y que son también el marido puede pecar, la verdad que escuchando de su esposa, que es lo que hizo los votos, ¿no? Pero vamos a ir leyendo, hermano. A ver qué dice ahí el 39. Mire lo que dice ahí. 39, estamos en número, ¿no? Sí. Pero dice, todo voto de viuda o repudiada que no ligue con su alma serán firmes, dice. O sea que nadie le podía decir nada, ¿no? Porque el voto que se hacía, ¿no? La mujer repudiada o la viuda seguía firme esos votos. Tendría que cumplirla también. Acá es para todo, hermano. Estos votos es para todo. Es para la joven, para la esposa, o también para la repudiada, para la viuda también, hermano. Están todos los votos que se hacían. Y lo que hacían la repudiada y la viuda eran firmes, hermano, porque no tenía nadie que le diga nada, ¿cierto? Y es correcto. Pero es importante, hermano, de saber cuando hacemos ese voto, tenemos que cumplirla. Vamos a leer el último versículo, hermano. Vamos a ir a Hechos. ¿Sabe que el apóstol Pablo hizo un voto, hermano? Y la cumplió Pablo. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Hechos 18:18. Amén. Amén. Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza,
en Cencrea, porque tenía hecho voto. Qué tremendo. Miren lo que hace, ¿no? Pablo cumplió con el voto que él hizo personalmente. Se rapó la cabeza, hermano. Y no sabemos de qué tribu era Pablo. Yo la verdad que no lo sé. Algunos me pueden llamar y decirme quién puede ser de qué tribu. Y se rapó la cabeza, hermano. Cumplió Pablo con el voto, con lo que hizo personalmente con Dios. Dice acá, se rapó la cabeza, hermano. Y qué lindo cumplirla, ¿no? Un apóstol que dijo, bueno, yo voy a estar en ese lugar, y se ve que hizo con Dios. Tal día antes de partir, me voy a rapar la cabeza. Cumplió como Dios manda, lo cumplió, hermano. Un apóstol de los pequeños, uno de los más grandes que conocemos en nuestro día de hoy. Por eso que la palabra de Dios nos insta, hermano, que cumplamos para con Dios. Todo lo que le hemos prometido, cumplámoslo, hermano. Y si no, estaremos en falta con Dios. Eso dice la Biblia, que estaremos en falta. No tarde de cumplirla, tu voto. Y Dios es maravilla, hermano. Yo creo que es un Dios de orden, es un Dios de amor, que también cuando prometemos tenemos que cumplirla. Sí, hermano querido. Así que, hermano, que realmente Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros, y todo lo que prometemos, cumplámoslo, hermano. Y si no podemos cumplirla, no prometamos nada. Dios nos va a bendecir igual, hermano. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, ¿sí? Amén. Vamos